nosotros recurrimos a saludar a don José Luis Montaña. ¿Cómo está, don José Luis? ¿Cómo le van, Alfredo? ¿Gusto saludarlo? Bien, ¿y usted cómo está? Como siempre, bien, pues, ¿eh? Empezando este séptimo mes del año. ¿Cómo pasa el tiempo? Séptimo mes del año. Pero usted está cada día más joven. ¿No crea? Miren las canitas cómo están por ahí. No Por le ahí veo va. ninguna. No, sí tengo. Parece que la tintura hace bien. No, y le cuento una cosa, a mí toda la vida me gustaron, y fíjate de verdad, a mí toda la vida me gustaron las canas. Yo siempre, mi sueño era tener canas, Alfredo. Toda la vida, desde Sí, chiquitito. y no tiene. Y no, pero tengo como 4 o 5 por aquí. A No, ver, a lo mejor tiene que ver con esto. ¿Qué son las enfermedades de las arterias carótidas? Bueno, primero decirle a nuestros telespectadores qué entiende el público por arterias carótidas. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de arterias coronarias, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Arterias coronarias, el corazón, por ejemplo. Cuando hablamos de arterias renales, riñones. Y cuando hablemos de carótidas, ¿cuáles son las carótidas? Son dos arterias que alimentan, las principales arterias que alimentan, pasan por la parte del cuello y alimentan de sangre rica en oxígeno a nuestro cerebro, a nuestra cabeza, a todas partes de nuestra cabeza. ¿Ya? Y nacen desde la arteria aorta. Ese es el origen de la carótida. Entonces es tremendamente importante porque y pasa justamente por esta parte del cuello, ¿ya? Y después en esta parte de acá se bifurcan, después viene la carótida interna, carótida externa, ya son procesos más técnicos, pero ¿por qué es importante? Porque todas estas arterias, el público dice, pues arteria. ¿Cómo nos alimentan? Las arterias nos alimentan, por ejemplo, los ojos con sangre y rica en oxígeno, nos alimentan los oídos, nos alimentan la nariz, nos alimentan la boca, nos alimentan los maxilares. Entonces, es tremendamente importante el concepto de las arterias. ¿Y cuáles son las causas de las enfermedades de las arterias carótidas? Las causas, bueno, primero decirle a nuestros telespectadores que normalmente todas estas cañerías, las causas, pues, siempre estamos hablando de sustancias cerosas que se van acumulando en las distintas partes de nuestro cuerpo, en las distintas arterias. Ya se producen principalmente por un tema de alimentación, tiene que ver por un tema de los años, tiene que ver por... Son varios los factores, digamos, que van obstruyendo, que se van llenando de placa en nuestras arterias y también pueden provocar en algún momento, cuando hablamos de las carótidas, cuando no llega la sangre rica, suficiente en oxígeno, en nutrientes a nuestro cerebro, vienen, por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares. Hay muchas personas que incluso también sufren algún tipo de parálisis en algunas partes del cuerpo. En fin, son distintos tipos de enfermedades asociadas cuando se van tapando, en términos de castellano simple, nuestras cañerías, nuestras ¿Cuáles son arterias. los factores de riesgo? Bueno, los factores de riesgo, Alfredo, hay factores de riesgo que no son modificables. Por ejemplo, la edad, no tenemos nada que hacer. Otro factor de riesgo, por ejemplo, son los factores hereditarios. Personas que, por ejemplo, que si han tenido un accidente cerebrovascular tienen que tener mayor precaución. Pero hay otros que sí son modificables. Es decir, por ejemplo, si usted es una aquella persona que es un gran fumador, evítelo. Eso es un factor de riesgo que se puede evitar. Y es increíble cómo el cigarrillo afecta a nuestras arterias. Sin duda. Si usted es una persona, por ejemplo, que tiene una vida sedentaria, bueno, muévase. Eso es tremendamente importante y ahí vamos a poder ir ayudando a mejorar nuestra calidad de vida y vamos a hacer que nuestras arterias se vayan despejando y se vayan descongestionando. Que esa es un poco la idea cada vez que usted tiene una alimentación sana, por ejemplo, evite el alcohol. O sea, yo creo que toda la vida podemos consumir, tomar lo que queramos, pero siempre en una dosis precisa, justa. Muchas gracias, don José Luis. Que le vaya muy bien, gusto verlo. Vamos a ir a hablar de la vitamina ahora. Ya, me parece muy bien, eso es muy bueno.